Bueno, buenos días, parece que ya estamos en antena. ¿Qué tal? Vale. Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos a este Congreso Europeo de Innovación Social frente al reto del despoblamiento que organiza la Diputación Provincial de Málaga y en el que proseguimos con la búsqueda de propuestas, soluciones, iniciativas y, en definitiva, conocer la visión que desde la Unión Europea nos pueden aportar con el objetivo de garantizar a mujeres, a hombres, a niños, a adultos, la no discriminación y la igualdad de oportunidades independientemente de su lugar de residencia. Hoy pondremos sobre la mesa el papel relevante de las empresas sociales en el medio rural, donde la situación de los jóvenes y las mujeres es especialmente delicada. Mi nombre es Carmen Sánchez Sierra, yo soy delegada territorial de Empleo y Transformación Económica de la Junta de Andalucía en Málaga y para la mañana de hoy me acompañan 3 expertos en la materia y una emprendedora del medio rural que nos contará su experiencia con la puesta en marcha no ya solo de un trabajo, sino de un proyecto de vida. Bien, pues contamos con la presencia de Jean-Louis Everhetz. Buenos días, Jean-Louis, ¿qué tal? Ingeniero agrónomo que suma más de 15 años como veterano en este tema y que trabaja desde 2011 en la unidad responsable de los programas de desarrollo rural de España, donde llevan los programas de Andalucía y Baleares en la Comisión Europea. También contaremos con Víctor Meseguer, que fue director de la Social Economy Europe, la voz de los 2,8 millones de empresas y organizaciones de la economía social de la Unión Europea. Desde 2018 representa a la economía social de Europa en el grupo de expertos de la Comisión Europea sobre economía social y empresas sociales. Contamos también con Rob Clark, jefe de la política de las Highland and Island Enterprise, organismo de desarrollo del gobierno escocés para las Highland y las Islas de Escocia, con un mandato único que integra el desarrollo económico y comunitario. Acumula casi 30 años de experiencias en el desarrollo económico en funciones que incluyen la comercialización agrícola, los alimentos, las bebidas, el comercio, la inversión y la política. Por último, doña Patricia García Gómez, que nos contará su experiencia de más de 20 años como emprendedora rural en gestión y desarrollo turístico. Además, es presidenta de la Asociación de Coworking y Coliving Rurales de Castilla y León. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues ya sabéis que el objetivo principal del día de hoy es conocer de primera mano la visión que desde la Unión Europea se tiene sobre esta problemática del reto demográfico y la despoblación de las zonas rurales. Por situarnos en el escenario concreto que nos ocupa, Málaga. Málaga es una provincia integrada por 103 municipios, de los que 45 llevan años perdiendo población, algunos de ellos sufriendo una merma incluso del 45% de sus vecinos. Son muchos los factores que pueden influir en esta problemática de la despoblación de las zonas rurales. Y dada la idiosincrasia del tema a abordar, entendemos que muchos de estos problemas están relacionados con el acceso al mercado laboral, que es un factor determinante para estos movimientos de población. Concretamente, también hoy nos preocupan o echaremos una mirada un poco más intensa a estos dos colectivos especialmente sensibles, que son las de las mujeres y el de los jóvenes. Las mujeres en la provincia de Málaga, concretamente, el 58% de las personas que están en desempleo son mujeres. Este porcentaje se refiere a la capital y a la zona costera, a los municipios de más de 20.000 habitantes. Pero si nos trasladamos a las zonas rurales, este porcentaje puede variar, llegando a superar incluso al 60%. Aquí nos encontramos con el peso de la tradición. Es decir, la mujer tradicionalmente ha ocupado el papel de cuidadora de la familia y del hogar y muchas veces ha abandonado o este papel ha sido incompatible con el desarrollo de una profesión. Por otra parte, los jóvenes, la tasa del desempleo de los jóvenes en Andalucía está en torno al 20%. Muchos de estos jóvenes se van a la capital a realizar sus estudios universitarios o de enseñanza secundaria y ya después no regresan a sus municipios de origen
por las escasas posibilidades laborales que esto les ofrecen, o algunas veces también pensando en la dificultad de las comunicaciones o de los servicios, entre otros factores, ¿no? En Málaga y en Andalucía en general, el sector servicios, el turismo y la hostelería son los motores de nuestra economía. Esto hace que la población poco a poco se vaya viniendo a vivir o al centro de Málaga, a la capital, o a las zonas costeras. De tal forma que según el Observatorio Argos ha habido en los últimos años un éxodo bastante notable de la población rural a la urbana buscando nuevas posibilidades de empleo. Ante esta situación, con esta radiografía, la responsabilidad de las administraciones públicas debería estar encaminada a buscar un crecimiento inteligente de las ciudades y de los municipios basado en el conocimiento y en la innovación. Un crecimiento sostenible basado en una economía que haga un uso eficaz de los recursos, un crecimiento integrador basado en la economía con un alto nivel de empleo, cohesión social y territorial. Y para ello, y desmenuzando un poco en estos objetivos, centrándonos un poco en cuáles pueden ser las posibilidades de recuperación de este reto demográfico, deberíamos centrarnos en facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas, fomentar el emprendimiento, fomentar la innovación, mejorar la competitividad, mejorar la conectividad entre municipios, mejorar la conectividad de Internet. Otro de los temas que también nos trae el día de hoy es el tejido asociativo, la apuesta por la economía social, por las empresas de economía social. Estas empresas, como las cooperativas, ya han demostrado en anteriores crisis económicas que son mucho más resistentes que el resto de las formulaciones empresariales. No sabemos, pensamos que puede ser que sean especialmente sensibles o que se adapten de una manera mucho más eficaz a las circunstancias cambiantes. Pero lo cierto es que según FAECTA, que es la Federación Andaluza de Empresas de Cooperativas de Trabajo, se han creado en Andalucía 419 cooperativas que han generado más de 7.000 puestos de trabajo durante el año 2020, este año precisamente donde el protagonista es la COVID y la situación de la pandemia. A pesar del estado de alarma y a pesar del estado de confinamiento, se han creado todas estas cooperativas. Concretamente, en Andalucía en general, hoy en día contamos con 24.700 cooperativas, de las que se suman unas 17.600 sociedades laborales. El secreto del modelo, pues como ya he dicho, pensamos en que estas empresas tienen más capacidad de adaptación que el resto. Pero son solo unas pinceladas sobre las soluciones a la problemática. Pero hoy contamos, ya digo, con estos tres expertos y con esta emprendedora que seguro que nos da luz a esta problemática mucho mejor que una sola persona. Mejor trabajamos en conjunto. Así que, si os parece, toma la palabra Jean-Louis Eberhard, responsable de los programas de desarrollo rural de España en la Comisión Europea. Jean-Louis, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, espero que no me corte porque he perdido unos 12 minutos de tu introducción. Aquí, no te voy a cortar. No eres tú. Ah. La ironía es que aquí, desde la capital de Europa, yo, el urbanita, tengo una conexión internet un poco caprichosa y he perdido unos 12 minutos de tu introducción. Vale. Ahí está la ironía. Bueno, pues sí, como acaba de decirlo, yo trabajo en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural en la Comisión Europea, en la unidad que se ocupa de los programas de desarrollo rural de España. Y a mí pues, tengo el placer y el honor de trabajar con Andalucía y la Isla Baleares. También un poco trabajado con Castilla-La Mancha, no, un poco no, bastante, Castilla-La Mancha y estoy descubriendo Canarias. Eso es lo bonito de lo que hacemos, es que tenemos la ocasión de descubrir cosas. Antes trabajé con Francia y Luxemburgo. Bueno, sé muy bien que hoy se dedica esta mañana a la economía social, a la preocupación jóvenes y mujeres y todo lo demás.
pero no voy a poder enfocarme exclusivamente en eso. Me parece primero que para lo que nos escuchen, quizás sería necesario recordar lo que es un programa de desarrollo rural, en qué sentido lo que hacemos nosotros y cómo finalmente las preocupaciones territoriales, igualdad en territorio, igualdad de género, igualdad social, pueden encajar en lo que hacemos. Bueno, y también el futuro, el contexto político por el momento, porque efectivamente estamos en un periodo de dicha reforma, reconversión de nuestra política. Bueno, entonces, ¿cómo podría yo formular lo que es un programa, un PDR? Un PDR yo lo considero como una caja de herramientas, que así me atrevería a formular las cosas como una ingeniería administrativa. Es un conjunto de medidas que cada uno tiene su enfoque y el enfoque, bueno, al principio de ese siglo se hablaba de 4 enfoques estratégicos, ahora se habla de prioridad de desarrollo rural y ahora vamos a tener que aprender a hablar de orientación estratégica otra vez. Pero finalmente las cosas son bastante sencillas. Lo primero es de recordar que nuestro programa se ubica en lo que se llama el segundo pilar de la política agrícola común. El enfoque es sectorial, agrícola, agroalimentario. Lo segundo es todo lo que es el ámbito medioambiental. Entonces, lo que hacemos, se dedica mucho dinero a lo que es ambiental, el entorno rural, el cambio climático, su prevención y sus soluciones. Y luego, por supuesto, lo que es el enfoque territorial. Un recordatorio histórico es que en los años 90 ya estaba abierto el debate, porque el hecho que mi dirección general se preocupe de territorios rurales es un hecho relativamente nuevo en la historia, pero ya tiene 30 años. Es que, bueno, sí, que la primera reforma, bueno, la reforma histórica de la PAC de 1992 ya iba orientada hacia una voluntad de diversificación de la economía rural, porque se pensaba, y yo creo que ese enfoque estaba un poco equivocado, ya era equivocado, ya no correspondía a la realidad, pero que un reto era de diversificar la economía rural y de dar oportunidad a lo que provenía del sector agrícola. Y se abrió el debate de saber el por qué, qué debemos nosotros hacer, enfocarnos en el sector o abrimos el territorio. Hubo un debate, hubo conferencia histórica, bueno, histórica a nuestro nivel, por supuesto, ¿ah? Que pretendía responder a la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿El sectorial o el territorial? Y finalmente la respuesta a esa pregunta fue los dos, mi capitán. Vamos a hacer ambas cosas. Y otra cosa que quería subrayar es que hay algo que se llama líder. Yo no sé, el problema es que no estoy en una sala con ser humano y no puedo ver si según el lenguaje corporal, la persona que me escucha saben lo que es líder, si debo explicar lo que es líder. Decidme. ¿No? ¿Debo explicar lo que es líder? Perfecto, pues bueno. No te oigo. Yo creo que sí, José, no soy el moderador, pero creo que es interesante para... Vale, bueno, pues entonces hay que explicar líder. Cuando yo he mencionado lo que es un programa de desarrollo rural, pues sí, son fondos europeos, los fondos europeos los damos a los Estados miembros y las administraciones nacionales o regionales pues van a proponer medidas al mundo rural y agrícola para dar subvenciones, al fin y al cabo. Y todo eso es lo que se llama el enfoque descendiente, la autoridad hacia el pueblo. Líder, pues otro concepto, es todo lo contrario. En inglés, pues se habla de bottom-up, enfoque bottom-up. Debe surgir de una voluntad de terreno, que se parte del principio que son los actores locales que saben lo que necesitan y formulan sus necesidades y la solución a sus necesidades, la respuesta a sus necesidades. Y eso, yo me atreveré a decir que es algo que forma parte integrante de nuestro programa,
No quiero decir que se opone, que es, no debe haber oposición, es una complementariedad en el sentido que son metodología paralela. Metodología paralela significa que, pues, que son maneras de trabajar para finalmente utilizar los mismos instrumentos en el mismo enfoque. Dentro de todo lo que acabo de explicar, porque dentro de todo lo que acabo de explicar, pues damos dinero para que se mantenga la biodiversidad de los bosques, para acompañar a los agricultores que quieren convertirse en forma de cultivo más amigable para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pues hay ese enfoque líder y hay también todo un aspecto que es de forma de instrumento para los servicios esenciales a la población, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues al grano, jóvenes agricultores y mujeres. No, perdona, acabo de decir jóvenes agricultores y no. Os preocupan los jóvenes en general. Pero mi respuesta va a ser los jóvenes agricultores. ¿Por qué? Porque en esa herramienta de medida que acabo de decir, esa caja de herramientas, hay 20, en la formulación, en la forma actual de la programación, hay 20 medidas diferentes y cada uno se subdivide en alguna submedida. Al total son algo como 60 posibilidades de actuar. Y una de esas 60 formas de actuar es de dar una ayuda a la instalación de jóvenes agricultores. Y lo menciono porque en España, como es un reto quizá más preocupante que en el resto de Europa, la población agrícola es más vieja que en la media europea, pues por supuesto no, es un reto estratégico que se quiere resolver. El resultado, en España, en proporción y en comparación con los otros Estados miembros, se moviliza mucho más dinero y es una medida que tiene mucho éxito porque tiene mucha acogida y mucha demanda. Ese es un aspecto. ¿En qué consiste eso? Pues nada, es una ayuda de 70.000 euros, bueno, menos, para cualquier joven agricultor de menos de 40 años que quiere instalarse. Tiene un beneficio de un acompañamiento como joven emprendedor y se trata de finalmente acompañarlo en la realización durante 3 años de un proyecto empresarial, que es su explotación agrícola. Lo mismo existe también fuera del sector agrícola. Yo sé que, por ejemplo, la misma fórmula se aplica en Asturias y dicen que tienen su éxito fuera del sector. Las mujeres, ¿qué voy a decir? Las mujeres, yo personalmente, lo que lamento es que lo veo como una petición de principio. No es poca cosa. No es poca cosa de declarar y de actuar en el sentido que hay una perfecta igualdad de derechos entre los géneros. Y todo en nuestra política y la implementación de la medida lo exige. ¿Es que el resultado es en conformidad con esa exigencia? Pues vamos a ver. Acabo de mencionar una medida y da la casualidad que el 75% de los beneficiarios de esos jóvenes de esa medida son jóvenes agricultores, no agricultoras. Bueno, entonces hay una desproporción. Pero desde un principio el derecho es perfectamente igual. Cuando hablamos de igualdad de género, pues, lo primero es que no haya ninguna discriminación. Pero me atreví a usar la palabra ingeniería administrativa. ¿Por dónde voy diciendo eso? Es que el reto, y es un reto que yo propongo a las, que presento a las administraciones y también a los beneficiarios de terreno, es que hay que, según nuestra lógica, según lo que dicen nuestros reglamentos, las posibilidades, etcétera, hay posibilidades. Pero, o bien, la pregunta es cómo hacemos ese paso que es de el principio de igualdad total a algo formalizado, conceptualizado, específico para necesidades identificadas, específicas para las mujeres. Y ahí, lo siento, pero hay una debilidad y una falta de creatividad.
Y lo digo teniendo muy claro que no hay que hacer ninguna reforma, no hay que inventar ningún reglamento para eso. La posibilidad existe. Y en el marco de lo que hacemos ahora, la posibilidad existe. Voy a hablar de otra cosa que aparentemente no tiene nada que ver con el tema. Los cazadores. Pues miren, no hay nada de específico en mi reglamentación para los cazadores. No tengo ninguna medida en favor de los cazadores. Pero ¿qué hace ese colectivo? Pues ese colectivo lee el reglamento, lo analiza, mira lo que hay en el programa, ve lo que les puede convenir en el programa, lo examina, analiza, hace el diagnóstico y llega a la conclusión que falta algo y ese algo lo vamos a formalizar en forma de medida de operaciones, en una fórmula operacional. El resultado, pues tengo un programa donde tengo medidas y actuaciones específicas para los cazadores. Y esa manera de trabajar, pues sinceramente, y lo siento si es provocativo y no gusta, pero falta. Entonces, ahí hay un llamamiento. Si queremos hacer algo específico para las mujeres, pues que se conceptualice la cosa de qué manera se puede hacer. Porque no creo que hablar de discriminación positiva sea algo satisfactorio, además cuando se trata de medidas que no tienen nada que ver con el tema social. Bueno, ahora que me he liado, otra cosa. Sí, la actualidad, por supuesto. La actualidad ahora, la actualidad política es que estamos en un ciclo de reforma, de modificación de la programación, y dentro de eso hay otros aspectos paralelos, surgen estrategias, declaraciones. El Pacto Verde, todo el mundo ha oído hablar del Pacto Verde. Cuando hablamos de la política agrícola común, hay otro aspecto que es muy parecido y tiene mucho en común, que es una estrategia dicha de la granja a la mesa. Y luego, para hablar de igualdad de derecho al territorial, pues sí, el hecho que un 40% de la población no beneficia de una conexión a Internet satisfactoria, y por eso vuelvo a mi introducción, he tenido un fallo técnico, vamos a fijarnos, un fallo técnico en la capital de Europa que debe ser en alguna región remota de España o de Europa. Y en ese aspecto ahora hay un documento, bueno, no es un documento, hay vamos a ver, ¿cómo lo diría yo ahora? Hay, bueno, pues sí, una voluntad de diseñar una visión a largo plazo para las zonas rurales de Europa. Esta visión a largo plazo pues tiene vista hasta 2040. ¿Qué se puede hacer en ese sentido para 2040? Hasta 2040. Lo que se quiere hacer es una comunicación que para el segundo trimestre de 2021. Mientras tanto, ahora mismo estamos en un proceso de consulta para el público y os invito a googleizar visión a largo plazo para la zona rural de España, porque cada ciudadano puede intervenir y participar a esa encuesta, porque lo que se está haciendo es que no pretendemos definir una política, porque finalmente esa ya existe, pero cómo se podría reorientar lo que existe para mejorarlo a largo plazo. Por eso lo que se espera son contribuciones del público. Y esa fase de consulta pública, pues de actualidad. Entonces, que les interesa, que vayan. ¿Y qué más? Mira, ahora no se me ocurre nada más. Creo que he dicho alguna cosa que ya podría inspirar preguntas, reacciones. Y en la marcha de los minutos que nos queda, pues podría decir otra cosa. Por favor, que si tenéis preguntas. Ya he hablado un cuarto de hora y me quedan 10 minutos. Pues es que en principio tenemos las preguntas formuladas para el final, pero si no te importa... Yo estaré con vosotros, ¿no? Ah, es verdad. Vale. Bueno, pues no sé, entonces pasamos al turno de preguntas. Vamos a ver si hay por aquí alguna.
Bueno, ha sido clarísimo. Hay dos preguntas, perdonad que me meta quizá. Sí, las tengo por aquí. Dice, Perfecto. ¿consideras valiosas las estrategias de desarrollo rural basadas sobre el proceso económico de restauración de las habitaciones típicas con finalidad turística? Un buen funcionario no debe dar su opinión personal. Bueno, por eso no soy buen funcionario. Mira, es interesante que me haga esa pregunta tan específica y finalmente emblemática de una realidad. Es que si volvemos a la historia, y vuelvo a la historia de 1992, esa idea era que efectivamente era que los agricultores debían diversificar la fuente de ingreso y abrirse a ese tipo de actividad complementaria de la agricultura. Esa era la filosofía de hace 30 años. Y bueno, eso era el punto de partida, pero luego no eran únicamente los agricultores que se metieron en eso. ¿Qué os voy a decir? Que, mira, a mí me han hecho visitar habitaciones que eran muy bonitas, muy agradables, pero en lugares donde sinceramente yo me preguntaba si estaba yo dispuesto a hacer 2000 kilómetros para ir ahí. Las cosas no son tan fáciles y quizás que el problema, y ahí me atrevería a hacer una crítica general de la forma de implementar LEADER en España. ¿Por qué? Porque en algunas regiones, en muchas regiones, la tendencia de considerar que LEADER, a pesar de lo que intenté explicar, la autoridad de gestión lo practica como finalmente autoridad de gestión subdelegada para algunas de las medidas de la herramienta que que he intentado explicar muy brevemente. Y el resultado es que ¿cómo funciona? La voluntad es que cada territorio rural tenga su grupo de acción local. Ese grupo de acción local actúa como una pequeña autoridad de gestión y funciona finalmente a su escala, mucho más pequeña, como la autoridad de gestión regional. El resultado es que esa manera de funcionar tenemos unidades pequeñas que tiene su presupuesto pequeño y el resultado es que lo que domina son microproyectos. Y lo que acabo de mencionar es uno de esos aspectos, microproyectos. Cuando nuestra ambición, cuando hablamos de LEADER, va más bien en lo que surgió de una declaración política en Cork hace ya unos pocos de años, con el concepto de Smart Villages, el pueblo listo. Ahí otra vez, cuando uno descubre eso, se pregunta, pero ¿qué hay de nuevo? Son cosas antiguas, son conceptos antiguos, pero quizás sea bueno de recordarlo. La idea es que en una entidad territorial local, lo que se debe hacer y el reto que se plantea es de tener una visión integrada de las necesidades. Comunicaciones, servicio a la población, sanidad, servicio para jóvenes o mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una colectividad que se moviliza para responder a parte de sus necesidades. Ese modelo que hay que reinventar, pienso yo, es todo lo contrario de una taquilla donde el propietario de un bar, de un restaurante, de un hotel o algún particular va a ver qué dinero puede tener para su proyecto individual. Entonces, yo no hablaría tanto del turismo rural, pero de la diferencia entre un enfoque de una multitud de individuos, de pequeños empresarios, y una visión más movilizadora de colectividades locales. Eso es una cosa. No sé si respondió a la pregunta. Sí, pasamos a la siguiente pregunta. Sí. La siguiente pregunta la hace Alfonso y dice, ¿cómo acceden los jóvenes a las ayudas indicadas? Pues sencillamente, finalmente mi respuesta va a ser muy llana. Hay algo que se llama Google. En Google tú escribe programa desarrollo rural Andalucía y aparece algo y en ese algo tenemos el catálogo de la medida o bien puntos de contacto y se dice y se ve con la administración regional
y se hace la pregunta de la organización regional en concreto. Quiero decir que lo que yo os puedo decir es que existe una medida que tiene mucho éxito y hay dinero disponible para instalación de jóvenes agricultores para eso. Pero lo que pasa es que eso se hace mediante convocatoria. Entonces, si hoy, ahora que lo estoy explicando, no se ha publicado una convocatoria, pues no hay posibilidad. Pero cuando se publica una convocatoria, a tirarse. Muy bien. Otra preguntita por aquí. ¿A qué atribuye la diferencia entre la edad media de los agricultores de España y la media de edad de la Unión Europea? ¿No es una paradoja siendo España y Andalucía líder en producción agrícola? Bueno, yo no sé si Andalucía es líder. Andalucía es uno de los líderes europeos. Yo creo que, bueno, no soy experto, entonces puedo equivocarme, pero tengo la intuición que es paralelo al tema general, al problema general de España, Italia y Grecia, que son los países los más viejos de Europa. ¿Mm? Si la edad media de los españoles y los italianos es superior a la edad media de otro europeo, pues por supuesto eso se transmite también al nivel del sector agrícola. Ahora quizás que también haya una sociología, un derecho particular que hace que el agricultor pues, se mantiene en su actividad y se declara como agricultor lo más tiempo posible, yo qué sé, por ejemplo, para seguir recibiendo la ayuda directa de la PAC, por ejemplo. Pero ahí yo lo que estoy aludiendo finalmente son modalidades de implementación de una política por un Estado, que es España. Bien, otra pregunta. ¿Por qué cree que en más de 30 años de estrategias de desarrollo rural no se ha conseguido un protagonismo más claro de la mujer en estos procesos, tal como ha comentado? Bueno, yo no creo que lo que acabo de comentar para ser crítico deba llevar a esa conclusión. Yo lo que he dicho hace algunos minutos era para un reto, para tirar el guante. A ver quién recoge el guante, señoras. Pero yo no creo eso, no lo veo así. Ahora, ese protagonismo de las mujeres, también hay otra cosa, y es que debemos ser humildes. Nosotros proponemos un conjunto de medidas que pretende ser coherente, pero luego hay una sociología española y hay también políticas nacionales. No olvidemos que voy a salir del tema de las mujeres para hablar de lo que es todo el tema de la semana, de nuestra semana, de esta semana, que es el despoblamiento. Me atrevería a decir que después de todo lo que acabo de intentar explicar en nuestra política, no sé si la he fomentado correctamente, pero seamos humildes. Para lo que es el despoblamiento rural, el Ministerio de Sanidad español, los Ministerios de Educación españoles tienen mucho más influencia que nosotros, porque de ellos depende el hecho que se mantiene una escuela, que se mantiene el servicio de sanidad, de la Telefónica española depende más que de nosotros que se haya conexión adecuada en todo el territorio. Entonces, a veces yo me parece que en algún sentido, bueno, voy a ser un poco demasiado humilde, pero ¿qué hacemos? Poner parches. Muy bien, pues se nos está acabando el tiempo. Ya Luis, Bueno. Ha sido un placer contar contigo y efectivamente a modo de conclusión y con tu última frase nos quedamos, que es que efectivamente el mantenimiento de los servicios médicos, educativos, de conectividad son muy importantes a la hora de luchar contra este reto de despoblamiento. Pues muchas gracias por tu participación. Una pena que no tengamos eso en 2019-2021 porque estaría con vosotros en Málaga.
Bueno, una pena. Vamos a ver si, si ya se termina esta crisis sanitaria y volvemos a la normalidad de siempre y seguimos con nuestra agenda. Pues Bueno, nada, muchas gracias. muchas gracias. Yo voy a volver a mi trabajo, pero no os apago. Quiero decir que quizás que tenga la ocasión de volver, pero lamentablemente, como ya lo expliqué, estoy un poco liado. Pero no os Vale, apago vale. y quizás os escuche de vez en cuando. Ok, gracias, lo entendemos, lo entendemos. Muy bien, y paso la palabra a Víctor Messinger. Víctor es representante de la economía social de Europa en el grupo de expertos de la Comisión Europea. Así que cuando quieras, Víctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana compartiendo tu tiempo. Muchas gracias, Carmen, y gracias por la invitación a este Congreso de Innovación Social y Despoblamiento que es interesante, ¿no? Que intentemos pues, pensar fuera de la caja, como dicen los ingleses, como se dice en inglés, y buscar soluciones innovadoras a este tipo de retos. Voy a compartir una presentación rápidamente con vosotros, que tengo que reconoceros que he hecho rápidamente. Perdonad que os enseñe mi casa y de paso ver lo que tengo de fondo de pantalla. Mi Qué casa en perro Motril. más bonito. Muchas gracias. Yo también estoy en Bruselas como Jean-Louis, que hoy hace sol. Esto es noticia, yo diría. Pero tengo mi casa de Murcia de fondo para ayudarme. Bueno, rápidamente, creo que no hace falta explicar mucho porque lo has dicho tú antes, Carmen. Hablando de los datos de FAECTA, 400, si no he escuchado mal, probablemente me haya equivocado, pero 400 cooperativas de trabajo asociado o 300 cooperativas de trabajo asociado, en todo caso números impresionantes, creadas en 2020 en Andalucía. Conocéis perfectamente lo que es la realidad de la economía social. Andalucía tiene políticas públicas de economía social punteras, diría, y España también fue uno de los primeros países europeos en adoptar una ley, fue el primer país de la Unión Europea, uno de los primeros del mundo y el primer país de la Unión Europea en adoptar una ley de economía social en el año 2011 por consenso de todos los grupos políticos. Pero primero voy a dar una perspectiva europea de qué hablamos cuando hablamos de economía social. Hablamos de una diversidad de formas jurídicas, cooperativas, por ejemplo, en su inmensa diversidad, porque las cooperativas también son tremendamente diversas, ¿no? Tenemos cooperativas de trabajo asociado, que son las que representan Andalucía FAECTA, cooperativas agrarias también muy importantes en lugares como Andalucía y en el conjunto de España y de la Unión Europea, cooperativas de consumo, o cooperativas de producción de energías renovables, en las cuales los ciudadanos producen juntos su energía y que son un modelo en auge en medio de esta transición ecológica y transición hacia fuentes de energía renovables. Por tanto, las cooperativas como pilar de la economía social, pero hay otras formas jurídicas, mutualidades, que en Europa gestionan, en muchos países de la Unión Europea, particularmente de Centro Europa, gestionan en partenariado con el Estado los sistemas de seguridad social y los sistemas nacionales de salud, son el partner del Estado en la provisión de salud universal a todos los ciudadanos. Es el caso en Bélgica, en el cual todos los trabajadores, todos los ciudadanos somos miembros de una mutua, y también son importantes en el ámbito de los seguros. Representan el 30% del mercado de los seguros en la Unión Europea. Tenemos asociaciones con actividad económica muy importantes en muchos lugares de Europa, empresas sociales, que también hace referencia a una diversidad de formas jurídicas, desde cooperativas sociales, empresas de inserción social, centros especiales de empleo, en España las sociedades laborales y muchas otras formas jurídicas. En definitiva, una gran diversidad de formas jurídicas, muchas de las cuales, como sucede con las sociedades laborales, o con las cooperativas de iniciativa social, son particulares de cada Estado miembro o incluso de cada región, y un poco como la Unión Europea estamos unidos en la diversidad, unidos en torno a valores. Valores que hacen de estas empresas algo diferente. Básicamente estamos hablando de la primacía de la persona y del objeto social frente al capital. La persona siempre es lo primero, el interés colectivo siempre es lo primero, el interés de los socios, de los miembros de la empresa siempre será lo primero, o incluso un objetivo social mayor, como puede ser la inserción en el mercado laboral de personas en riesgo de exclusión o la provisión, la oferta de servicios sociales cuando en algunos casos, antes de que las administraciones públicas estén ofertando esos servicios sociales, o en el caso de que administraciones públicas y otros actores no ofrezcan esos servicios sociales. Esto, por cierto, tiene que ver mucho con el despoblamiento, y hay un movimiento muy importante, por ejemplo, en Italia, con las cooperativas de comunidad, en el que precisamente comunidades normalmente rurales
se organizan cuando no hay una residencia de ancianos en el pueblo, cuando también pasa en España con las cooperativas de enseñanza, a través de estas cooperativas de comunidad para dar respuesta colectiva a los desafíos colectivos de la ciudad, del pueblo, etcétera, etcétera. Por tanto, la economía social, y esto es importante, siempre ha nacido para dar respuesta a intereses colectivos, a una demanda colectiva a través de la acción colectiva. Por tanto, el primer principio clave sería esta primacía de la persona y el objeto social sobre el capital, el segundo es la gobernanza democrática y el tercero sería la reinversión de la mayoría de los beneficios. La economía social es un universo que va desde el non-for-profit, desde la reinversión del total de los beneficios, como pasa con cooperativas de iniciativa social, por ejemplo, en Italia, o como pasa con las asociaciones con actividad económica, hasta la reinversión de la mayoría de los beneficios para asegurar la sostenibilidad de estas empresas. Por esta razón, por cierto, decimos que la economía social es más resiliente. La economía social es más resiliente porque aplica estrategias de flexibilidad interna frente a la crisis, son empresas de personas, muchas veces propiedad de los trabajadores, y como sucede en las grandes empresas industriales alemanas, en las cuales los trabajadores participan en los consejos de gobierno, son el 50% de los consejos de gestión de estas empresas, pues nuestras empresas son empresas de personas y las personas resisten para mantener su negocio, su trabajo y la actividad económica que es fundamental para las comunidades donde viven y para sus familias. Por tanto, esto es muy importante. Las personas tienden a resistir. Si los beneficios no son tan buenos como esperábamos, pues eso no es un problema. El beneficio es una necesidad, pero es un medio para un objetivo colectivo. Y luego también la reinversión explica en muchos casos, la reinversión de la mayoría de los beneficios explica en muchos casos, esto por cierto son principios europeos que luego esto digamos que es el entendimiento europeo que luego se declina en legislación nacional y legislación autonómica. Pero bueno, esta reinversión también explica que seamos empresas más sostenibles y más resilientes y que además invertimos más en formación, invertimos en las comunidades locales donde las empresas operan. Bueno, simple y llanamente deciros que esto en Europa, esta alianza de empresas en la Unión Europea es bastante importante. Estamos hablando del 8% del PIB, estamos hablando de 13,6 millones de empleos y 2,8 millones de empresas. Esta es la realidad, este es el universo de la economía social en Europa. Ahora mismo, además, podemos decir, y lo veremos un poco más adelante, que la promoción de la economía social y la promoción del emprendimiento a través de formas de economía social está entre las prioridades de la Unión Europea. Un ejemplo de esto es que la economía social se han identificado, esto no es tan perfecto como parece, pero la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Unión Europea ha identificado 14 ecosistemas industriales fundamentales para la recuperación de nuestras economías tras la crisis del COVID y la pandemia y los efectos de esta. Y la economía social está entre esos 14 ecosistemas industriales. Es decir, la Comisión Europea de la economía social, que no es un sector, es una forma de hacer empresa intersectorial y que está presente en todos los sectores de actividad económica, pero la Comisión Europea entiende que el modelo de emprendimiento de economía social, por los beneficios que genera, en términos de creación de empleo de calidad, en términos de empresas que nunca se deslocalizan, en términos de desarrollo local y también de inclusión, por ejemplo, o incluso por su contribución a la transición verde, es fundamental para la recuperación económica. Por esto, la economía social tiene que jugar un papel importante en el Next Generation EU, en los planes de recuperación y resiliencia, que ahora mismo, como sabéis, el Plan Europeo de Recuperación está siendo negociado y con algunos obstáculos por parte de algunos países. Y esperamos y estamos trabajando y además el año que viene habrá un plan de acción europeo, como veremos después, habrá una gran política europea de apoyo a las empresas y entidades de la economía social. No me quiero enrollar y voy a intentar ir un poco al grano de esto y de cómo trabajamos. Además tengo la sensación de que como estáis mucho más cerca del territorio de lo que yo estoy, que estoy en Bruselas y represento los intereses pues, de esta comunidad amplia, sabéis mucho más que yo. Pero voy a contar cosas que ya sabéis y que probablemente aplicáis. Entonces no quiero tampoco enrollarme muchísimo. Os voy a dar algunos elementos de por qué la economía social desde nuestro punto de vista es fundamental para la recuperación, para reconstruir mejor, para además afrontar, sabéis que, un poquito volviendo a, no es muy filosófico esto, es un poco, en fin, estamos en crisis, los esfuerzos ahora mismo, los esfuerzos a lo largo de este año de los gobiernos, de los distintos niveles de administración,
creemos que han sido encaminados a que los destrozos de la crisis no sean demasiado importantes en términos de esto. Los destrozos de la crisis son tremendos, pero ha habido una serie de esfuerzos políticos, tanto a nivel europeo como nacional, como regional, para que el impacto de la crisis, para amortiguar el impacto de la crisis. Amortiguar el impacto de la crisis en términos de destrucción de empleo y amortiguar el impacto de la crisis en términos de cierre de empresas. Una cosa que está pasando de todos modos, pero hay que reconocer que hay esfuerzos públicos para amortiguar los efectos de la crisis y meter un poquito la economía en la medida de lo posible, cosa que es en muchas ocasiones imposible en el congelador, y que no haya un impacto mayor y no destrocemos las bases de nuestra economía. Pero la realidad es que a partir del año que viene, ojalá superemos, ya parece que estamos comenzando a ver una luz al final del túnel y nos tenemos que plantear la reconstrucción de nuestras economías. Nos la tenemos que plantear por la pandemia, pero nos la teníamos que plantear ya antes, porque hay una transición verde que es inevitable, digamos, hay cambio climático y la Unión Europea y el conjunto de los países y de los actores económicos somos conscientes de que los recursos son finitos y de que va a hacer falta una transición ecológica de nuestras empresas y de nuestra economía. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito de la energía o en el ámbito del reciclaje, de la reutilización, de la economía circular en general. Y también sabemos que hay unas transformaciones digitales del mercado laboral, hay una serie de transformaciones tecnológicas del mercado laboral que nos obligan a ponernos al día y a cambiar las bases de nuestra economía para adaptarnos a los cambios tecnológicos. En este ámbito, nosotros, es decir, no solamente tenemos que recuperarnos y afrontar al menos dos transiciones, la transición verde, la transición digital y además, a ser posible también responder a un desafío de nuestras economías que es la generación de desigualdad y de exclusión social. Es decir, hoy sabemos, el FMI lo decía el año pasado, hoy sabemos que la desigualdad es un riesgo para nuestras economías, genera decrecimiento, genera problemas económicos y también genera problemas de cohesión social y de estabilidad política. Por tanto, sabemos que tenemos que luchar contra la desigualdad. Esos son un poco los retos de futuro. En este ámbito, ¿qué puede hacer la economía social y qué está haciendo ya la economía social? La economía social fomenta el emprendimiento colectivo. Es decir, utilicemos aquello que sí que tenemos. Nos pasamos la vida para estrategias de desarrollo regional o de desarrollo local. Muchas veces siempre esperamos, las administraciones públicas o ciudadanos, estamos un poco a la expectativa de inversiones extranjeras para reindustrializar o para regenerar actividad económica en determinadas áreas. Mientras que, aunque tengamos problemas demográficos, como decía antes Jean-Louis, es evidente que si algo tenemos es capital humano. El conjunto de territorios de la Unión Europea. Tenemos un montón de personas recién salidas, estudiando, formándose en las universidades, en la formación profesional, etcétera, etcétera. Fomentemos el emprendimiento colectivo. No se trata de lo uno o lo otro, pero es evidente que el autoempleo, que el empleo autónomo, es menos resiliente a las crisis, genera mayor precariedad y evidentemente tampoco estaremos nunca hablando de proyectos estratégicos de cierto tamaño, de proyectos con una visión de cambiar la realidad de las comunidades. Los proyectos individuales son fundamentales, pero no tienen esa capacidad. Es decir, son una salida normal a la crisis, es una tendencia económica general, el aumento del autoempleo, del empleo autónomo, pero juntos siempre seremos más fuertes, juntos tendremos mayores niveles, seremos capaces de poner en marcha empresas más sostenibles y empresas que tengan un impacto mayor en el desarrollo local. Además, en ese sentido del emprendimiento colectivo, la economía social, sociedades laborales, cooperativas de trabajo, van a ofrecer y están ofreciendo soluciones importantes, muchas veces en ámbito rural, para que empresas no cierren o para salvar empresas que han cerrado, en el caso de España. A través de la transferencia de empresas a los trabajadores en forma cooperativa o en forma de sociedad laboral. Empresas, por ejemplo, familiares, donde el dueño o la dueña no tiene sucesor o sucesora y los trabajadores deciden continuar con la actividad económica a través de la forma cooperativa. Esto creo que en Andalucía es muy importante, también es muy importante en la región de Murcia y en otros lugares de España y del conjunto de la Unión Europea. En Francia, por ejemplo, hay mecanismos muy interesantes, incluyendo fondos mutualistas, para apoyar a esta transmisión de empresas a los trabajadores, o empresas que cierran por mala gestión, porque no dan los beneficios esperados, etcétera, etcétera. Pues existe esta opción de salvar la empresa y de salvar los puestos de trabajo a través del modelo cooperativo de la sociedad laboral o de otras formas de economía social. La economía social también tiene que ser un partner, un aliado de las administraciones públicas en la economía de los cuidados y en el fortalecimiento de nuestros estados del bienestar.
no me quiero enrollar ahora, sí que lo explicaré un poco más adelante. Somos un acelerador de la transición verde y ahora veremos por qué. Y además, también, y esto es muy importante, somos un proveedor de finanzas sostenibles, de finanzas éticas y comprometidas con el desarrollo local. En pueblos donde no hay ninguna otra institución financiera, normalmente siempre hay un banco cooperativo, una caja rural al servicio del desarrollo local de esos lugares. Y, por supuesto, la economía social es un instrumento para asegurar que nadie se quede atrás en la recuperación a través de empresas sociales de inserción, cooperativas de iniciativa social, etcétera, etcétera, que tienen como objetivo generar como objetivo primero y absoluto generar oportunidades para personas en riesgo de exclusión. La actividad económica es un medio, son empresas rentables que tienen beneficios y todo eso, poner un producto en el mercado y que ese producto sea rentable y se venda, es un medio para integrar en la economía y en el mercado laboral a personas en riesgo de exclusión. Algunos ejemplos de cómo la economía social puede ser fundamental para una microrevolución en este sentido. Pues yo creo que es súper interesante el modelo de las cooperativas de energías renovables en la Unión Europea. Estamos hablando de 1.500 cooperativas, comunidades de producción de energía renovable en Europa, que sobre todo en Europa, como veréis en el mapa, sobre todo en Europa occidental, sobre todo en Centro Europa y sobre todo en Europa occidental, hay barreras jurídicas, barreras legales, hay barreras legales en todos sitios, pero sobre todo hay barreras legales para el desarrollo de este modelo de empresa en el este de Europa, como se ve claramente en este mapa. Que además agrupan a 1 millón de ciudadanos. Y fijaos, estamos todo el día hablando de transición verde y hacia fuentes de energías renovables. Esto se va a hacer sí o sí, esto va a pasar en el marco del Next Generation EU. Pero sin querer decir que sea lo uno o lo otro, porque nosotros siempre defendemos la diversidad y que todas las opciones son legítimas, no es lo mismo que esa transición hacia energías renovables la piloten 4 grandes empresas o que la piloten una diversidad de comunidades productoras de energía renovable. No es lo mismo porque en el primer caso, en el cual hay 4 actores haciendo la transición verde, los beneficios no se quedan allí donde la energía se produce. Mientras que si producimos la energía juntos, por ejemplo en comunidades rurales, por ejemplo en un grupo de agricultores, los beneficios se quedarán allí donde hemos producido la energía. Servirán, por ejemplo, y esto es lo que sucede con estas 1.500 cooperativas de energías renovables, servirán, por ejemplo, para afrontar la renovación de nuestras casas y edificios públicos. La renovación en el sentido de aumentar la eficiencia energética. Servirán, por ejemplo, para desarrollar redes de 5G o mejorar la conectividad de nuestras zonas rurales. Por tanto, el cómo, y la economía social es el cómo, la transición hacia energías renovables va a pasar sí o sí, importa. Que sea democrático, que no sea democrático, que sea de abajo arriba o de arriba abajo, importa. Y que haya una diversidad de comunidades que sean líderes, de comunidades de personas o incluso que sean líderes en esta transición hacia energías renovables, tiene una importancia fundamental para asegurar que los beneficios se quedan allí donde la energía se produce y están al servicio de los colectivos, de las comunidades que producen la energía. Bueno, esto es un ejemplo de un artículo publicado hace poco por uno de nuestros socios, precisamente por el presidente de las cooperativas de energía renovable, sobre cómo una economía europea resiliente debe construirse sobre comunidades locales fuertes, hablando de este modelo. Y aquí hay algunas, esto es un ejemplo de guías europeas, muchas veces financiadas también por las instituciones europeas, de cómo constituir cooperativas de energías renovables y comunidades de energía. Otro ejemplo, y prometo que voy acabando, que no me enrollo mucho, es el tema de la economía circular. La economía social es pionera, ha sido pionera en la economía circular, en dar una segunda vida a muchos productos que nosotros considerábamos basura, tanto en el campo como en la ciudad, es decir, tanto electrodomésticos, como ordenadores, aparatos eléctricos, como incluso desperdicios de la actividad agrícola. Pues la realidad es que cuando nadie más miraba hacia esos recursos, que pensábamos que eran recursos que no tenían valor, que estaban fuera del circuito económico ya, que pensábamos que era basura, la economía social miró a esos recursos y les dio una segunda vida. Les dio una segunda vida, además, y en estos ámbitos casi siempre sucede, dando oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión. Generando empleos para personas que estaban fuera del circuito económico en la reparación y reutilización de estos recursos. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Estamos hablando, si no me equivoco, de que al año son 9.000 toneladas de recursos que se iban a tirar, los que son reciclados y reutilizados por empresas de economía social, fundamentalmente empresas dedicadas a la inserción de personas en riesgo de exclusión. Y también pasa en el ámbito agrícola, como por ejemplo huesos de fruta que
somos capaces de transformar en carbón activo, fundamental para procesos de depuración, ¿no? En definitiva, no es una historia, es una historia de todos, es una historia que pasa en las ciudades y también en el ámbito rural. Y bueno, por último, la economía de plataforma, la economía digital, también tiene mucho que ver con el empleo autónomo, también tiene mucho que ver con problemas de calidad en el empleo. Pues la economía social aquí también está dando respuestas. Cada vez más trabajadores de plataformas se están uniendo y siendo capaces de generar sus propias aplicaciones y, por tanto, competir. No solamente pasa con trabajadores, también pasa con consumidores, que en esta lógica de peer-to-peer, como se dice en inglés, de persona a persona, digamos, están decidiendo que el mercado de las plataformas, la economía de plataformas está dominada por 5, 6, 7 grandes actores, en su mayoría estadounidenses o chinos, que es de donde viene la gran mayoría de las plataformas, pero los trabajadores, las personas, somos capaces de crear plataformas que también generen empleo de calidad y reinviertan beneficios. Y de hecho, una cosa interesante que está pasando es que hay una diversidad de iniciativas locales en comunidades que se agrupan a nivel europeo. Un ejemplo es Co-op Cycle, ¿no? Una cooperativa europea de repartidores de las cuales los trabajadores son los socios. Y bueno, este es el mensaje principal. La economía social es un modelo para reconstruir mejor, es un modelo para el desarrollo local. Hoy no puede estar con todos vosotros mi presidente, que es la persona que tenía que estar aquí, Juan Antonio Pedreño, que es presidente de CEPES, de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y de Social Economy Europe, porque tiene reuniones tanto con la ministra de Educación por algunos problemas con cooperativas de enseñanza que seguramente os suenen, como con la ministra de Trabajo. Pero Juan Antonio explica muy bien cómo la economía social, en ese ámbito circular, ¿verdad?, de que la economía social siempre reinvierte en las comunidades, cómo la economía social es fundamental, es casi un circuito entero para el desarrollo de comunidades locales y de zonas despobladas. Cómo donde no hay un colegio, un grupo de padres o un grupo de profesores pueden decidir generar una cooperativa de enseñanza. Cómo allí donde no hay ninguna otra entidad financiera, hay entidades financieras de la economía social existentes o nuevas que los consumidores podemos crear, aunque hay dificultades para eso. Hay entidades financieras de la economía social que están volcadas precisamente en dar servicio y en apoyar a la economía local, etcétera, etcétera. Cómo a través de la acción colectiva, donde no hay servicios sociales, donde no hay una residencia de ancianos, pues también los ciudadanos podemos ponernos de acuerdo y crear una cooperativa de comunidad o algún modelo de empresa de economía social que dé respuesta a esa necesidad de servicio. Y solamente deciros que pues precisamente ahora mismo nuestros grandes objetivos estamos trabajando tanto con los gobiernos nacionales, y es el caso del Gobierno de España. Esta es una reunión que hubo hace un par de semanas entre CEPES, entre nuestro socio español y el Gobierno de España, como a nivel europeo, para conseguir que nuestras empresas puedan beneficiarse, una vez esté aprobado, de este gran esfuerzo europeo y nacional de recuperación y resiliencia, porque va a haber dificultades, va a haber obstáculos, hay que gastar 75.000 millones de euros en un plazo de 3 años y las prisas no son buenas para nosotros, además porque somos actores de talla mediana, pequeña, incluso micro, y eso muchas veces nos excluye de estos procesos. Tenemos que conseguir que las pymes y que las empresas de la economía social no se queden fuera del esfuerzo de reconstrucción económica, y esta va a ser una batalla importante tanto a nivel europeo como a nivel estatal y autonómico. Y simple y llanamente, por acabar con una buena noticia, el año que viene el comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, la Comisión Europea en general, presentará un plan de acción para el fomento del emprendimiento a través de formas de economía social, un plan de acción que ya ha conseguido polinizar el conjunto de la Unión Europea. Este año 20 iniciativas europeas, la Farm to Fork, que mencionaba, de la granja al plato, que mencionaba antes, a la mesa, perdón, que mencionaba antes el anterior ponente. La Estrategia Europea de Economía Circular, el Pacto Verde, la Estrategia Industrial Europea, todas ellas, gracias a este anuncio de Plan Europeo de Economía Social, ya mencionan la economía social y tienen como prioridad estratégica fomentar la financiación y la inversión en proyectos de economía social. Pues ahora mismo trabajamos con la Comisión, con el Parlamento, precisamente para construir esta gran política europea de economía social, que debe servir de paraguas para interactuar con las estrategias nacionales y con las estrategias autonómicas, regionales y locales que ya existen, para que haya una mayor interrelación, un mejor acceso a los fondos europeos y para
También la economía social, como hemos visto en el mapa de antes, es una historia muy heterogénea, bien desarrollada más o menos en la parte occidental y sur de la Unión Europea, poco desarrollada en el este, para que la economía social pueda desarrollarse en el conjunto de la Unión Europea. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tu aportación. Muchísimas gracias. Efectivamente, has puesto de manifiesto algo que es verdad que todos estábamos concienciados y es la importancia que tienen todas estas empresas de economía social, porque efectivamente están al desarrollo, están al servicio del desarrollo local, son más resistentes, son más resilientes, son más solidarias y desde luego nos ha hecho mucha ilusión conocer el plan de acción previsto para los próximos años. Bueno, tengo muchas preguntas aquí para ti, pero si no te importa, esperamos media hora y las hacemos al final. Perfecto, pues gracias, te lo agradezco. Bueno, y ahora pasamos la palabra a don Rob Clark. Buenos días, don Rob, jefe de política de las Highland and Island Enterprise para su desarrollo económico y comunitario. Cuando quiera, tiene la palabra. Good morning. Buenos días, muchas gracias. Gracias por invitarme. Voy a compartir mi pantalla. All right. Okay. I'm Un having a little... momentito. Estoy en proceso de compartir. Tengo un pequeño problema. Voy a intentar compartir la pantalla. Un segundo, por favor, discúlpenme. Right. I'm really sorry about this. I'm having Lo trouble siento, with my screen. pero tengo problemas para compartir mi pantalla. No voy a compartirlas. Más tarde les puedo enviar la presentación. Ahora mismo es que no consigo compartir la pantalla. Yeah, I will do that. Okay. Haré eso. Les enviaré la presentación más tarde a todos. Lo que voy a hablar es sobre el reto de población en las Highlands, en las tierras altas y algunas medidas que hemos tomado para mitigarlas. Como me voy a centrar específicamente en jóvenes y mujeres y voy a daros algunos ejemplos de empresas sociales en lugares remotos de las Highlands que están trabajando muy bien para servir a sus comunidades y mejorar el nivel de vida de esas comunidades y la valentía de estas personas en quedarse o en desplazarse para vivir en esas zonas. Para aquellos que no me conocéis, en las Highlands está la parte superior de Escocia y en el norte de la parte de las islas tenemos una geografía muy compleja, tenemos montañas, tenemos una costa muy larga, más que la de Francia, 94 islas habitadas, algunas islas son islas de islas y las personas que viven ahí es 2 vuelos para conseguir llegar a la península. Eso es un reto en cuanto a accesibilidad y estabilidad y similares. Y los ejemplos que os voy a mencionar son ejemplos de empresas sociales que están a la cabeza de mitigar y dirigir estos retos y afrontar estos retos. Tenemos una población muy dispersa, la más dispersa, 12 habitantes por kilómetro cuadrado más que en Escandinavia. Una ciudad, Inverness, que está cerca de donde estoy yo ahora, con 60.000 habitantes. Las economías rurales son frágiles, no están basadas en torno a industrias. Tenemos agricultura y pesca y están aumentando. Tenemos una base que incluye
negocios de turismo, también de patrimonio y similares, servicios financieros en algunas ubicaciones. En cuanto a economía, las regiones se caracterizan por un ingreso por debajo que Escocia y que Reino Unido. El coste de vida es un poquito mayor, así que la situación económica de las personas está en desventaja en comparación con otros lugares. Hemos tenido una población con muchos retos. Mi organización se creó en el 65 como respuesta a esos retos de población. Teníamos una población que estaba en torno en declive, con un declive de 360.000 personas. Las personas se iban. Si querías tener éxito en tu carrera y en tu vida, tenías que irte de la región. Desde entonces, la población es 470.000 habitantes. Eso ha mejorado. En los últimos 50 años ha sido una historia de éxito y retener nuestra población y atraer nuevos habitantes. Y eso ha sido uno de los factores que nos ha permitido desarrollar una base más amplia de la economía. Eso no significa que hemos terminado con este trabajo, porque tenemos retos y todavía tenemos en algunas regiones poblaciones que están decreciendo, no 45% como se mencionaba antes, pero un declive gradual entre 1 o 3% en las partes más remotas de la región, correspondiendo. También hay un aumento en zonas más accesibles en torno a Inverness, por ejemplo, que está aumentando la población. Y las proyecciones van de aquí a 24. Observamos una población, declive modesto de la población, mayor en las zonas más remotas, que aumenta, que se desplaza a zonas más. Los ratio de trabajadores, de mayores, menores, tiene que aumentar. Estas proyecciones nos preocupan por el hecho de que las proyecciones anteriores mostraban prospectos así de oscuros, y las políticas y la incomprensión de la situación hemos sido capaces de mitigar e invertir esas tendencias. Tenemos confianza en que podemos volver a hacerlo, y el trabajo de mi organización es esencial en ello, me parece. Cuando nos establecimos éramos bastante únicos como organización, y todavía tenemos desarrollo económico de comunidades. Eso todavía es bastante único, y para nosotros es una de las claves en nuestra capacidad de afrontar los retos de la región. No tienes negocios de éxito que crecen de comunidades que estén en declive y falleciendo. No tienes comunidades vibrantes sin negocios con oportunidades. Los dos van mano a mano. En cuanto a nuestra población, reconocemos que la gente joven son clave para conseguir esto. Y como en muchas zonas rurales, hemos tenido en el tiempo un declive de los jóvenes que se marchaban tras sus estudios para educarse, y algunos se quedaban para desarrollar sus carreras. De modo que descubrir qué podría hacer que se quedaran o que volvieran antes de lo que hubieran hecho es clave en nuestro trabajo. Hemos hecho mucha investigación
Tenemos 3 estudios en 9, 18 y 19, estudiando las aspiraciones o actitudes de la gente joven, por qué se marchan, qué les haría volver, qué les gusta de su región. Y en el último estudio, en el 18, era muy motivador porque mostraba que la gente todavía había un déficit de jóvenes, que la gente todavía se iba, pero por motivos que pero también mostró que la gente joven, la mayoría, se involucraban para quedarse si podían, se comprometían a quedarse. La mayoría, una gran mayoría, 70% de los jóvenes creían que los que podían quedarse desarrollaban una carrera en su localidad y esos tenían suerte. Y eso es un cambio de hace 15 años, porque todavía era la visión que si querías tener éxito, te ibas. Y si te quedabas, no había éxito. Y eso ha cambiado considerablemente. Hay mucho orgullo en la gente joven de ser de una región, pero hay que llegar a compromisos y ellos reconocen sus compromisos y se comprometen en cuanto a, hay que hacer compromisos en cuanto a mejorar el transporte, el viaje, porque es caro, no existente o difícil, sobre las oportunidades de trabajo, las elecciones. Hay que llegar a compromisos porque hay una economía más amplia, pero a pesar de todo, el acceso a los servicios a veces es más difícil, a menudo más difícil en zonas remotas, y el compromiso, hay que llegar a compromisos ahí también. Y el reto mayor es las oportunidades a nivel profesional y de seguir educándose. No es tanto el siguiente trabajo, el siguiente curso, es cómo puedo desarrollar en el tiempo mi profesión y seguir avanzando en ese sentido. Nuestro trabajo es ver eso y ver qué intervenciones podemos aplicar para reducir los niveles y motivar a la gente joven a que se queden en la región o que vuelvan a la región. Sobre el tema del género y las mujeres en nuestra región, no tengo tanto que decir al respecto. No creo que tengamos los retos que en otras zonas rurales tienen. Tenemos un equilibrio de género relativamente estable, 51 a 49. Está bastante equilibrado. Tenemos una participación en el mercado muy elevada entre hombres y mujeres. Son iguales de activo en el mercado laboral. Lo que sí hemos visto es la segregación ocupacional vertical, que hay menos mujeres en puestos de más responsabilidad y hay más de menos pago y menos representación en algunos sectores primarios, por ejemplo, de los más novedosos, como en la image. Y los retos no es que las mujeres trabajen, sino que hay un equilibrio en la fuerza laboral, en qué puesto ocupan, porque no están llegando a su potencial, lo cual no beneficia a la región, porque la región no se beneficia de los talentos y habilidades de toda la población y pierde en ese sentido. También nos centramos en las empresas sociales y volveré a algunos ejemplos después de todo lo que digo. Es muy importante la empresa social en las Highlands. Hay más de 12.000 en la región que comprenden 21% del total de las empresas sociales. Es 21% de la empresa social en la región, que tiene
8% de la población escocesa. Podéis ver una mayor representación de la empresa social en la región. De esas 65%, 8.900 están en zonas remotas rurales en el oeste y en las islas, y de esos 41% son de comunidad gestionadas por la comunidad y para beneficio de la comunidad. Ya daré ejemplos después. Y tienen un impacto significativo en la actividad económica y estimamos que contribuyen anualmente en unos 160.000 millones de libras del PIB, 180 millones de euros que se generan en actividad económica por esas empresas sociales. Y pueden típicamente albergar muchas acciones, pueden proporcionar facilidades de cuidados, instalaciones para gente joven, gestionan bienes de la comunidad, como salones, tiendas de la comunidad, aumentando la energía también cada vez más, que es interesante dado el movimiento hacia una agenda verde. También hay una real diversidad en cuanto a lo que hacen. Ese es el escenario en el que es muy rápido, hay mucho detalle tras esto y después puedo contestar a preguntas. Quiero hablar de un par de ejemplos. El primero es West Harris Trust en Outer Hebrides, que son las islas al oeste de la mainland de la península de Escocia. Es una comunidad, una empresa comunitaria. El Trust compró terreno en 2010. Hay una comunidad, un derecho de comunidad, se puede vender el terreno. La comunidad tiene prioridad a la hora de adquirir terrenos y el reto es conseguir los fondos para ello. El Trust compró los terrenos utilizando fondos de otros fondos escoceses. Cuando controlaron el terreno, empezaron a pensar cómo utilizar esos bienes y cómo construir una comunidad vibrante. Era una comunidad con una población de 70 personas, sin niños, una comunidad en crisis. Ahora es una comunidad de 150 más, con familias jóvenes que viven en ella. Así que ha sido un buen giro, bastante impresionante. La comunidad desarrolló, el grupo de desarrollo estudió cómo invertir en la comunidad, desarrollar los bienes y llevaron a cabo una serie de inversiones a través de una variedad, reutilizando fondos públicos y también reuniendo fondos en bienes que generaban. El objetivo era en bienes que generaran unos rendimientos, por ejemplo, en bienes de energía renovable. Invirtieron en un bien que da unos 50.000 al año que produce energía renovable, en un molino. También invirtieron en un espacio para negocios y eventos, para tener eventos de comunidad, pero también que pueden alquilar para que otros tengan eventos allí. Espacios de negocio. Creo que hay una peluquería, una tienda. Tienen un campsite con caravanas que también genera bienes que gestiona la comunidad, y también en la Asociación Local de Alojamiento invirtieron en casas para las familias. Tienen 6 casas que invirtieron en ellas la Asociación
para ayudar a los habitantes y para las familias jóvenes. Es un ejemplo muy bueno de cómo una comunidad se puede organizar y que juntos pueden conseguir con fondos externos dar a la comunidad un empuje significativo. El segundo ejemplo es similar, es en Orkney, que son las islas en el norte, con 600 personas. Esta es una de las islas, que es una isla, cualquiera en Westray tiene que tener un vuelo o un ferry y otro vuelo para la península, para salir de las islas. Está situado bastante remotamente, con 600 personas, el empleo en agricultura, turismo y pesca. La comunidad, su organización gestiona, la comunidad gestiona e invierte los ingresos de esos bienes en instalaciones comunitarias y en otros bienes comunitarios. El rendimiento principal viene de la energía. Esto es bastante común. Tienen un ingreso de 600.000 libras, 700.000 euros o más de la generación de la energía eólica con ayudas públicas de las autoridades locales y financiación a través del programa LEADER. Y utilizan esos ingresos para apoyar a los servicios comunitarios, los bienes comunitarios, mejorar la calidad de vida en la isla. Si piensas en los compromisos que los jóvenes tienen que hacer para quedarse, uno de ellos es que estos grupos comunitarios reducen algunos de estos compromisos y ayudan. Algunas zonas en las que intervienen son instalaciones, así que han invertido en una zona para jóvenes, un edificio físico que los jóvenes pueden alquilar y tener eventos y actividades en ellos para dar un poquito de dinamismo a la vida de la gente joven en la isla. Proporcionan educación, ayudas para la gente joven, para formación y similares, para mitigar algunos de los problemas de acceso y de viaje. Así que hay pequeñas ayudas para la gente en ese sentido. Financian muchos grupos comunitarios de horticultura, de teatro, de canto, y invirtiendo y apoyando a estos grupos, existe un dinamismo que se genera, que es algo que la gente joven en concreto busca al pensar me quedo, me voy. Y también participan en proyectos más grandes como alojamiento al que puedan acceder las familias, el establecimiento de una residencia para que las mayores no tengan que irse de la isla llegado el momento y puedan quedarse allí. Otra de las cosas que unen estos factores es en la financiación. Y hay una cantidad significativa de fondos públicos, pero no es tanto en la organización de la comunidad, pero se trabaja mucho en la organización y en el apoyo de la comunidad y la organización de esa comunidad para que construya sus capacidades y su confianza en conseguir estos objetivos. Sin la capacidad, si el compromiso para seguir avanzando, estas organizaciones no van a tener éxito. Y eso ha sido una gran parte de nuestro papel de apoyo. A través, le hemos ayudado, le hemos enviado a gente con las capacidades para formarles y transferir esas capacidades a la comunidad. Perfecto. Es sobre la gente, sobre todo, y sobre la financiación.
Voy a hablar brevemente sobre algo específico sobre las mujeres. Lo voy a mencionar, es un proyecto W-Power, que está involucrado en este programa europeo de apoyar a las mujeres en el mundo de los negocios, en zonas poco pobladas. Trabajamos con otros países en este sentido en Suecia. Con la presentación tendréis todos los datos o un poquito de pistas. Y para concluir, diría que comprender los impulsores del cambio económico, lo que funciona para la gente joven, sus aspiraciones, lo que buscan, lo que les motiva a quedarse en su zona, en su territorio. Seguimos con nuestro enfoque de inversión en desarrollo económico y comunitario, con bienes y con capital humano, y queremos intensificar esto en algunas zonas. En la mejora de la infraestructura social, con los 2 ejemplos que os he dado, por ejemplo, es muy significativa, es importante para construir la capacidad, la confianza de la comunidad, para permitirles que ellos hagan frente a sus propios retos. Y es algo que la gente cuando viene a la región resalta. Tenemos comunidades que se afrontan sus retos y lo hacen. No se sientan y dicen tenemos problemas y que alguien nos puede solucionar estos problemas. No, ellos dan el paso adelante, son proactivos, tenemos problemas, sabemos lo que queremos hacer para solucionarlos, podemos trabajar en partenariado para conseguirlo. Esa es la actitud y todo eso hace que haya un partenariado de multiagencia local, regional y nacional, el gobierno, las organizaciones sectoriales y otros. Es importante que lo que pase localmente esté en línea y se encaje con los enfoques nacionales. Y voy a dejarlo así. Voy a contestar preguntas. Muchísimas gracias por tu aportación. Ya vamos justo de tiempo, Rob. Y si no te importa, vamos a contestar las preguntas al final. Voy a pasar la palabra a Patricia García Gómez, nuestra emprendedora rural en gestión y desarrollo turístico. Cuando quieras, Patricia, puedes empezar tu intervención. Hola, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla y voy a intentar ser rápida. Vale. Os voy a explicar por qué el coliving rural es la primera pieza del puzzle para conseguir un desarrollo rural efectivo. Porque, ¿qué aporta un coliving? Pues es un lugar con todas las comodidades para probar vivir en el mundo rural. Tienen un espacio de coworking donde poder trabajar, la colaboración entre personas con las mismas inquietudes, que es lo que hemos estado hablando todo el rato, que la cooperación es imprescindible en el mundo rural, y la calidad de vida que solo un pueblo puede proporcionar. Bueno, creo que todos son ventajas, ya que existen miles de alojamientos de turismo rural con unas infraestructuras fenomenales, donde ya ha habido una gran inversión hecha por personas muy implicadas en su entorno. Toda la gente que ha querido poner un alojamiento de turismo en un pueblo ha invertido su vida y le encanta su entorno y sabe venderlo en su entorno. Cada pueblo tiene unas oportunidades a nivel gastronómico, a nivel cultural, a nivel natural, y los empresarios de turismo sabemos venderlo. Utilizando estos negocios ayudamos no solo a estas empresas, sino también al resto de servicios que se ofrecen en el pueblo, y al mismo tiempo se provocarán nuevas inversiones.
Sí, me voy para atrás. A ver. Ahí lo tenemos. Como digo, la colaboración con la unión de pequeñas empresas con las administraciones públicas conseguirá evitar la despoblación. Hay que beneficiar con incentivos fiscales a las empresas que arriesgan sus ahorros invirtiendo en lugares donde es muy difícil que algo se revalorice. Y la falta de servicios se puede cambiar por la calidad de vida. Voy a hablar de los tópicos de por qué vivir en la ciudad, que se dicen siempre, pues que tienen hospitales. Bueno, pues la distancia de un hospital desde un pueblo puede ser tan cercana como la de cualquier ciudadano de una gran urbe, y nosotros además tenemos que somos más sanos. Los cines y los teatros, bueno, pues también el tiempo en los pueblos se hace más grande, tenemos más tiempo libre, el trabajo es más productivo y creo que estoy convencida de que vamos nosotros más al cine que una persona que vive en una gran ciudad. Sobre las tiendas y los supermercados, pues aparte de que normalmente siempre tendremos una tiendecita o nos viene gente a vender por las calles, pues también tenemos la opción a día de hoy de hacer la compra vía internet, que se puede llegar el producto en 24 horas perfectamente. Evitamos desplazamientos innecesarios, estrés y encima no echamos CO2 al medio ambiente con nuestros coches. Os voy a dar unos ejemplos de opiniones sobre se me ha ido. Sobre un coliving. Bueno, sería hablar de los nómadas digitales. Hasta hace un año pues nadie sabía lo que era casi un nómada digital, y es gente que se dedica a teletrabajar por todo el mundo. Cada vez hay más y debido al COVID pues muchísimos más. Entonces, un coliving rural oferta a un nómada digital pues ese alojamiento donde puede quedarse durante un espacio de tiempo pequeño o grande, lo que él decida, poder teletrabajar desde un mundo rural y tener luego actividades turísticas para conocer nuestros entornos. Un teletrabajador de hoy en día que quiera salir de la ciudad, ¿qué va a opinar de un coliving rural? Pues que tiene un sitio donde quedarse, porque el problema que hay en el mundo rural es que no hay viviendas suficientes, que también tiene un lugar donde poder trabajar y que es un salto para probar a ver si le gusta estar en un pueblo. ¿Qué es lo que los pueblos necesitan poder atraer a la población? Pues sobre todo viviendas dignas, porque realmente encontrar una vivienda en alquiler es casi imposible. Desde luego en Zamora, que es donde estoy yo, encontrar en un pueblo una vivienda en alquiler es harto difícil. Y las que están en unas condiciones pues pésimas para vivir. Entonces, los alojamientos de turismo rural tienen toda la capacidad para tener todas las instalaciones en condiciones, que la gente se sienta como en una ciudad, pero con los beneficios del campo. Es verdad que necesitamos una buena conexión a Internet. Yo ahora mismo estoy con un Internet 4G rural, pero es imprescindible que con ayudas europeas, por favor, que nos llegue un internet más rápido lo antes posible. Y también necesitamos emprendimiento. O sea, yo veo el mundo rural que siempre se está hablando de agricultura, ganadería, y está muy bien, pero ahora estamos en el siglo XXI y hay muchísimas empresas, startups, makers, gente que puede teletrabajar y que puede desarrollar sus negocios en el mundo rural. Simplemente, pues eso, apoyando a esos negocios.
¿Queréis saber más? Si aún no lo tenéis claro y sois muy urbanitas, pues vamos a leer la letra pequeña de las ciudades. Son lugares inseguros, viviendas pequeñas, casi latas de sardinas, diría yo, estrés, contaminación, comida rápida y de mala calidad y sobre todo soledad. En estos días que hemos pasado de confinamiento yo he hablado con muchísima gente que realmente lo ha pasado muy mal. En un coliving eso nunca se va a dar, porque siempre va a haber una cooperación, una convivencia y nunca te vas a sentir solo. El tiempo se nos acaba. O empezamos a trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible, utilizando la economía circular, dejando de echar desechos y CO2, o en breve viviremos en un mundo totalmente destruido. Las personas tienen mucho territorio donde expandirse y las ciudades ya no pueden soportar tanto cúmulo de densidad de población. Recuperemos los pueblos y la calidad de vida. En la línea del tiempo veremos que en pocos años, con la ayuda de los colibris rurales y sus propietarios involucrados, con las administraciones públicas, conseguiremos una mayor población. La gente que haya probado un colibrí y le ha gustado el pueblo puede decidir quedarse y invertir en él. Tendremos mayores servicios gracias a que al haber más población será imprescindible abrir nuevos negocios, con lo que generaremos pueblos mucho más atractivos y habremos conseguido pueblos con más movimiento y ciudadanos mucho más jóvenes. Si además de traer jóvenes, traemos mujeres donde pueden compatibilizar su trabajo en un coliving, pueden dejar a los niños a gusto y compatibilizar la vida del trabajo con la vida familiar, pues estupendo. Uy, os ha pasado directo. El vídeo no se escucha muy bien, Patricia. Vaya, ya termina. Bueno, creo que no se ha oído muy bien, pero bueno. Vamos a evitar los problemas que se están dando en el mundo rural de hacer coworkings sin tener alojamientos donde la gente pueda vivir y empecemos a utilizar estos alojamientos como primera pieza del puzzle. Entonces, la clase de hoy es reconvertir los alojamientos, una cooperación público-privada, nuevos emprendedores en el mundo rural y generar el desarrollo rural, que es lo que todos necesitamos. Siempre hemos mirado al pueblo como una cosa bucólica, donde se pueden hacer cosas con la naturaleza y vivir tranquilos y trabajo tranquilo, pero también podemos empezar a mirar el mundo rural desde una perspectiva del siglo XXI, donde las ideas confluyan, donde haya cooperación,
donde utilicemos las nuevas tecnologías para desarrollar nuestros trabajos. Y con esto pues he terminado mi ponencia. Muchísimas gracias a la Diputación de Málaga, a la Noria por contar conmigo, y espero que esto sirva para fomentar el desarrollo rural en todas las provincias. Muchas gracias. Claro que sí, Patricia, nos has convencido totalmente de los beneficios de vivir en zonas rurales y de los atractivos del co-living. Así que muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, y ahora pasamos al turno de preguntas, que tenemos muchas, por cierto. Bueno, empezaremos por ejemplo, empezamos contigo, Patricia. El co-living rural, como evolución de los modelos de turismo rural, ocupa un nuevo segmento, el denominado soft landing, para nuevos pobladores del mundo rural, pero se acompaña de otro tipo de servicios como búsqueda de alojamiento a largo plazo, inserción social, apoyo de tramitaciones. Sí, claro. La idea es esa, la idea es que sea un apoyo para que la gente quiera emprender, ayudarles en nuestras aulas y que luego se les forme para que se queden y demás. Esa es la idea. Víctor, Víctor, has puesto ejemplos. Espera, que no sé. Sí. Vale. Víctor, has puesto ejemplos muy interesantes de experiencias energéticas, financieras, logísticas, de economía circular, pero ¿por qué crees que a pesar del gran número de cooperativas existentes en Andalucía, que como ya se ha comentado, sin embargo no se conocen experiencias como las que has puesto de ejemplo hoy aquí? Bueno, pues... ¿Qué falta? La respuesta simple sería que no lo sé. Pero Si ¿qué falta? O pensamos... sea, hay dos partes de la pregunta, ¿no? Primero, ¿por qué no? Y yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que Andalucía ya es modelo y Andalucía ya tiene, pues tenéis una ley de cooperativas, tenéis una política pública de economía social, tenéis grandes organizaciones muy bien estructuradas de la economía social. Esta sería la primera parte. Andalucía ya tiene un tejido importante de economía social. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué falta? Pues sí, faltan cosas. Falta, por ejemplo, que cuando cualquier emprendedor quiera iniciar un proyecto, la economía social, la cooperativa, la empresa social sea una posibilidad, y todavía hay elementos que bloquean. Quizá no elementos de índole jurídica, pero sí elementos de falta de visibilidad, de que el asesor que te ayuda a crear la empresa te desmotiva, que la creas en forma cooperativa o forma de economía social, porque hay poco conocimiento y poca confianza sobre esa forma jurídica. Por tanto, falta visibilidad. Falta intercambio de buenas prácticas, falta que nos inspiremos los unos de los otros. Por eso es importante, por ejemplo, el Plan de Acción Europeo, y por eso es importante que no trabajemos en silos. Y en el ámbito de la economía social, yo me voy a meter donde no me llaman, ¿no? Pero la PAC es como una competencia muy evidente de la Comisión de la Unión Europea. Entonces, ahí la interacción entre administraciones públicas es bastante obvia. La economía social, en cierto modo, la Comisión Europea va a tener un papel indicativo, va a tener dos papeles, ¿no? Cuando lance su plan de acción el año que viene. Un papel de mainstreaming, de que la economía social, de reconocer a la economía social en sus políticas públicas, en sus fondos, y luego va a tener un papel de recomendación. Y es importante que haya un diálogo entre niveles, que esta es la economía, esta es parte de la economía del mañana. El mañana pasa porque hay una diversidad de formas jurídicas y de formas de empresa en la economía, y tenemos que intercambiar más, inspirarnos, construir una comunidad europea. La economía social es muy local, pero también por definición es local, es decir, tu iniciativa en Castilla y León, tu iniciativa en donde sea, pero todo eso conectado a través de redes, y muchas veces de redes en intercooperación como principio, ¿no? Ir más allá de la somos por definición locales, pero podemos intercooperar a escala regional, nacional, europea y global. Y luego hay obstáculos jurídicos. Hay obstáculos jurídicos, por ejemplo, en el ámbito de la energía. No soy un experto, pero sé que sigue no siendo fácil, aunque las cosas han cambiado mucho y van a seguir cambiando. Yo estoy convencido de que las administraciones públicas van a seguir empujando mucho en esa línea. Y hay obstáculos de acceso a la financiación. Y eso, particularmente obstáculos de acceso a la financiación que son para todas las empresas
y particularmente para las empresas de economía social, sea esa financiación tan pública como privada. Y en eso hay trabajo que hacer. Aunque, francamente, en el ámbito público, por lo menos, creo que muchas comunidades autónomas en España están haciendo un esfuerzo muy importante. Es decir, que hay que reconocer que probablemente en fondos propios de las comunidades autónomas dedicados a apoyar el emprendimiento en economía social, varias comunidades autónomas españolas son líderes. Muy bien, muchas gracias. Rob, es muy importante esa reversión en los jóvenes que sienten el compromiso y orgullo de pertenencia y apuesta por el desarrollo de una carrera de éxito en sus pueblos. ¿Cómo se actúa, cómo se puede actuar para facilitar esos desarrollos profesionales? Creo que probablemente hay algunas facetas de esto. Es importante reconocer que no toda la gente joven quiere trabajar en los terrenos, en pesca, en agricultura, en industrias tradicionales. Mirando esas oportunidades amplias de trabajo siempre nos hemos centrado en pensar en la economía rural, no solamente basada en la tierra, pero de forma más amplia. Por ejemplo, tenemos de vida, de ciencia, de servicios financieros, económicos, y eso le da a la gente joven la oportunidad de que, bueno, puedo vivir aquí, puedo ser un químico, puedo ser ingeniero desde aquí, puedo ser un contable, puedo tener diferentes profesiones y las puedo hacer desde mi zona, y eso me gusta. Y hubo una pregunta antes sobre la conectividad digital que se mencionó antes, el aumento cada vez mejor de la conectividad, que muchos trabajos se pueden hacer desde cualquier lugar prácticamente, y eso en la crisis actual, esto estamos descubriendo que es posible, y eso sería un impulsor, que la gente reconoce que no tienen que estar en la ciudad para tener su trabajo. Hay muchos trabajos que los pueden hacer desde otros lugares. Otro aspecto es un beneficio real en las Highlands. En Highlands, el establecimiento de una universidad. La Universidad de las Highlands and Islands se estableció desde 2011, es bastante joven, pero tiene ubicaciones de 15 facultades con centros de aprendizaje y de redes. Nadie en la región está lejos de la universidad. Es los que utilizan más videoconferencia de Europa. Es muy accesible para la gente joven y le da a la gente joven una oportunidad de quedarse en sus lugares de origen y estudiar un grado, desarrollar sus carreras, y todo esto es un beneficio para ayudar a la gente joven a la hora de reconocer que no tienen que mudarse para tener éxito. Pueden hacer lo que sueñan, desarrollar sus carreras desde sus lugares de origen. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta es para Jean-Louis. Jean-Louis, ¿estás por aquí? Creo que sí, ¿me oyes? Sí, perfecto. Vale. La realidad de líder es preocupante porque no se está aplicando la metodología y con la independencia necesaria para trabajar en el territorio. ¿Cómo cree que podría solucionarse este problema? Mira, lo que acaba de decir se oye a menudo y quiero contestar que no hay fatalidad. Cuando hablé de líder, hablé desde el punto de vista negativo, que finalmente conforme a lo que sugiere esa pregunta, que sí, lamentablemente, el mal que sufre el líder es la tentación que tienen los actores, administración y también los grupos de acción local de comportarse como autoridad de gestión subdelegada. Porque lo que estoy diciendo, hay también una comodidad de actuar de esa forma desde el punto de vista del desierto local. Vamos a irnos de Andalucía. A mí me encanta lo que he podido ver en Ibiza.
Porque en Baleares cada isla tiene su grupo de acción local y en Ibiza tiene otro enfoque. Tiene otro enfoque, por supuesto ese enfoque lo puede desarrollar porque la autoridad de gestión le deja la libertad para que lo haga, pero luego lo que hay ahí es un dinamismo y finalmente una concepción de lo que es líder y lo que debería hacer. ¿Cómo tiene su papel? Su papel lo tiene como finalmente un catalizador de proyectos, como un movilizador de las comunidades locales, de los colectivos locales. Movilizar los actores económicos, movilizar la comunidad de vecinos, movilizar las administraciones locales. Y lo bonito de Ibiza es que, bueno, imaginamos que Ibiza, bueno, ¿qué es Ibiza? ¿Qué es Ibiza? Pues justamente, Ibiza sigue siendo una isla con indígenas. Y eso es lo bonito, que tiene su ámbito rural, con agricultores, con vecinos y eso. Bueno, y ahí está la idea, es que finalmente en el último comité de seguimiento, como nosotros tenemos esa obsesión de indicadores y más indicadores, en Ibiza el indicador de creación de empleo es de 0. Hombre, ¿cómo es posible? Porque finalmente han dejado esa idea de pretender imputar directamente la creación de empleo al GAL, porque el GAL está ahí para que los otros lo hagan, esa creación de empleo, para que los otros se movilicen, los otros actores se movilicen. Y finalmente yo creo que ahí volvemos a las raíces de lo que debe ser el líder, finalmente casi lo que yo llamaría una agencia de desarrollo rural local, que no debe depender exclusivamente de los fondos que nosotros aportamos mediante nuestro FEADER, que es nuestro fondo, pero finalmente todas las fuentes posibles para realizar ese objetivo. Y no sé si diciendo eso contesto a la pregunta, pero al menos intento explicar lo que para mí es el modelo más esperanzador. Uh-huh. Muchas gracias. Patricia, una última pregunta. Se habla mucho que como consecuencia del COVID han sido muchas las personas que se han planteado un cambio de vida y se han ido a vivir a las zonas rurales. ¿Es verdad que se ha experimentado realmente ese aumento de demanda? ¿Podrías dar algún tipo de cifras ilustrativas que se haya detectado en tu asociación, que ha existido realmente esa pauta del verdadero volumen del fenómeno? Bueno, la verdad es que nosotros como alojamientos de turismo, al tener espacios compartidos, pues ahora mismo está parado. Hasta que esto no pase, no vamos a poder desarrollar el negocio en condiciones. Pero es verdad que todas las inmobiliarias y demás están diciendo que se están vendiendo muchas casas en el ámbito rural. El problema es lo que digo, que no hay acceso a una vivienda en alquiler. Entonces, a una persona de ciudad, obligarle a comprar en el mundo rural sin haber probado si les gusta, o sea, es complicado. Claro. Es complicado. Sí. Bueno, pues llegamos al final de este día del Congreso, de este tercer día de Congreso. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Yo creo que nos quedamos con que la buena noticia es que hemos comprobado cuántas iniciativas, que hay muchísimas iniciativas y que podemos ver la luz al final del túnel, y nos quedamos con el reto de llegar a conseguir materializar todas estas propuestas que nos habéis hecho. Muchísimas gracias, salud y esperanza para todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.